Antes de comenzar, déjame hacerte una petición sencilla. Comenta aquí abajo desde donde estás viendo. Y si en algún momento esta historia toca tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí en Cicatrices con Historias, cada relato tiene una raíz profunda. Son historias que duelen, pero también curan. Jacinto Herrera nunca fue un hombre de levantar la voz, ni cuando los jóvenes del pueblo gritaban su nombre para burlarse, ni cuando el viejo sacerdote intentó sacarlo del cargo de sacristán, porque creía que hablaba demasiado con los muertos. Era un hombre pequeño, de manos secas y espalda encorvada, como si el tiempo se hubiera sentado sobre él años atrás. Nacido en 1945, creció en los senderos polvorientos de El Rodeo, un pueblo tan escondido entre los cerros de San Luis Potosí que ni siquiera el gobierno recordaba que existía. Allí, la vida se hacía de rituales antiguos, susurros en los pasillos de la iglesia y silencios guardados entre los muros del panteón. Durante 42 años, Jacinto cuidó ese cementerio con una devoción que iba más allá del oficio. Llegaba antes de la primera misa y solo se iba cuando la última vela se apagaba. Limpió las tumbas con manos de quien pide perdón y hablaba bajito con las almas, como si pidiera permiso. Nunca faltó al sacerdote, nunca cobró un centavo más. Pero cada año, en el Día de los Muertos, hacía algo que nadie entendía. Dejaba flores blancas en una sepultura olvidada, en el rincón más viejo del cementerio. Una tumba sin nombre, sin cruz, sin historia, solo una lápida rajada cubierta de musgo y el sonido del viento. El pueblo se preguntaba, claro. Algunos decían que era una hija ilegítima que nunca reconoció. Otros hablaban de pacto, de deuda, de locura de viejo. Jacinto escuchaba y sonreía con la mirada baja, como quien carga un secreto tan antiguo que hasta el tiempo ya desistió de pedir explicación. Solo una vez, en 1979, cuando una comadre más atrevida preguntó directamente, respondió con 3 palabras que sellaron el misterio por décadas. Fue una promesa, pero una promesa hecha al pie de una tumba no siempre es de amor. A veces es de silencio. Y esa era la más cruel de todas. Jacinto sabía que, mientras viviera, tendría que sostener esa promesa. Pero el tiempo, que carcome todo con paciencia de gusano, fue dejándolo solo. Primero se fueron los padres, luego los amigos de la infancia, más tarde el sacerdote que lo acogió cuando era joven, y por último, la única persona que conocía, la verdad, Magdalena. Magdalena Zúñiga no era del pueblo. Apareció en El Rodeo en 1967, montada en un caballo que parecía tan cansado como ella. Tenía ojos verdes como botella rota y una valentía que incomodaba a las comadres. Decían que huía de algo o de alguien, pero nadie se atrevía a preguntar. Se instaló en la casa vieja cerca del río, donde antes vivía un curandero, y comenzó a trabajar como lavandera. Jacinto fue el primero en ayudarla con agua limpia del pozo, y también el primero en notar que ella sonreía más cuando estaba entre los muertos que entre los vivos. Fue ella quien lo llevó, por primera vez, hasta esa tumba olvidada. Era un atardecer cálido, con olor a pan dulce en el aire, y las campanas de la iglesia aún resonando la misa de las 5. Magdalena tenía las manos sucias de barro y el rostro marcado por lágrimas antiguas. «Promete que vas a cuidarlo, incluso cuando yo ya no esté aquí», dijo, con la voz entrecortada. Jacinto, demasiado joven para entender el peso de eso, solo asintió. Y fue allí, frente a esa lápida sin nombre, que su vida dejó de ser solo suya. Ese día no volvió a hablar del tema. Magdalena siguió su vida como si nada hubiera dicho, lavando sábanas junto al río, fregando pisos ajenos con una dignidad que parecía heredada de otra época. Pero Jacinto no pudo olvidar esa escena en el panteón. Tenía apenas 20 años, y algo en la mirada de Magdalena le había descolocado el alma. Había tristeza, sí,
pero también un miedo tan puro que helaba el aire a su alrededor. Desde entonces comenzó a pasar más tiempo por las tardes cerca de la tumba sin nombre. No sabía a quién pertenecía, pero cada vez que se acercaba sentía una presencia callada, como si alguien lo esperara. En el pueblo, Magdalena era una figura que desentonaba. Iba a misa, pero no comulgaba. Sabía rezar, pero nunca se persignaba al entrar a la iglesia. Las comadres murmuraban que hablaba sola por las noches, que enterraba frascos en su jardín, que lloraba nombres que no existían. Jacinto, sin embargo, solo veía en ella a una mujer rota que intentaba seguir. A veces, después de ayudarla con cubetas de agua o cargar leña, se sentaban en el porche de su casa a tomar café. Magdalena tenía una forma de mirar el horizonte como si esperara que alguien apareciera cabalgando desde allá, alguien que le debía algo. Y Jacinto, aunque jamás lo dijera, comenzó a desear ser ese alguien. Pasaron 3 años así, con la rutina del pueblo marcando los días, las oraciones, las campanas, los difuntos que llegaban envueltos en mantas viejas. Jacinto ya era sacristán oficial y dormía en una piecita atrás de la capilla, entre cirios apagados y registros parroquiales. Magdalena, por su parte, se fue apagando en silencio. Un día no lavó ropa, otro día no salió a buscar pan, y luego, de pronto, desapareció. Nadie la vio irse, solo dejaron de verla. Algunos dijeron que se había marchado de noche, otros que la habían llevado hombres a caballo, pero Jacinto supo la verdad al ver la mancha seca de sangre junto al aljibe detrás de su casa. Nadie le creyó cuando la mostró. Nadie quiso ver. Esa noche, Jacinto volvió a la tumba sin nombre. Era la misma, pero ya no estaba vacía. Alguien, quizás él mismo, quizás alguien más, había dejado una muñeca rota encima de la lápida, una muñeca de trapo con un ojo arrancado y el vestido rasgado. Y entonces lo entendió. Magdalena no había llegado al pueblo huyendo de un crimen. Había llegado cargando uno, y esa tumba no era de alguien que ella lloraba, sino de alguien a quien le debía descanso. Aquella promesa que él había hecho, cuidar de él, adquiría otro peso. No era una promesa de flores, era una promesa de silencio. Desde ese día, Jacinto cambió. Comenzó a dormir menos, a rezar más. Hablaba con los muertos como si pudieran darle respuestas que los vivos no querían pronunciar. Durante los días de los muertos, colocaba flores blancas en la tumba sin nombre, sin faltar un solo año. Con el tiempo, la gente dejó de preguntar. El rumor se volvió costumbre, y la costumbre, olvido. Pero cada vez que alguien nuevo llegaba al pueblo y se detenía frente a esa tumba extraña, Jacinto sentía el corazón temblar. No por miedo, por culpa. La primera vez que rompió el silencio fue en 1985, 18 años después de que Magdalena desapareciera. Un niño del pueblo, Nicolás, hijo de panaderos, se había perdido por 3 días enteros en el monte. Cuando lo encontraron, deshidratado y con fiebre, balbuceaba nombres que nadie conocía. La señora del vestido gris me cuidó, me dio agua y me dijo que no hablara con los hombres de sombrero. Jacinto fue el único que entendió, y esa noche, sin que nadie lo viera, dejó no solo flores, sino también pan y una vela encendida frente a la tumba. Después de aquello, Jacinto comenzó a notar patrones. No eran alucinaciones, de eso estaba seguro, sino pequeños signos que regresaban con una puntualidad que daba miedo. Pájaros que no cantaban al cruzar por la esquina del cementerio viejo, veladoras que se apagaban solas al acercarse a la tumba sin nombre, y sobre todo, sueños. Soñaba con Magdalena, pero no como era cuando vivía. En los sueños, ella tenía el rostro cubierto de tierra, los labios partidos, los dedos manchados de sangre seca, y siempre decía lo mismo: aún no descansa, no lo dejes solo.
La segunda vez que un niño habló de la señora del vestido gris fue en 1993. Una niña de 7 años, hija de una familia que se acababa de mudar a El Rodeo, se acercó al cementerio viejo durante un entierro. Mientras los adultos lloraban a un abuelo, la niña se alejó del grupo y se detuvo justo frente a la tumba. Cuando Jacinto la vio, tenía los ojos clavados en la lápida musgosa y murmuraba algo. Al acercarse, la escuchó decir: «Ella me pidió que viniera, me dijo que pronto alguien vendría a llevarlo». Jacinto sintió un escalofrío tan fuerte que tuvo que apoyarse en una cruz de piedra para no caer. A partir de ese día, algo cambió en el cementerio. Jacinto comenzó a sentir que ya no estaba cumpliendo una promesa, sino posponiendo algo inevitable. El aire alrededor de la tumba era más denso, la tierra más húmeda, como si bajo ella no hubiera huesos, sino algo esperando. Las flores blancas que antes duraban semanas comenzaban a marchitarse en horas. El tiempo, el clima, las oraciones, nada parecía calmar aquella presencia. Y aún así, Jacinto seguía yendo. Cada día de los muertos, cada cambio de estación, limpiaba, dejaba flores y a veces pan y sal o agua, como si cuidara a un hijo que nunca tuvo. En una ocasión se atrevió a hacer lo que nunca había hecho: excavar un poco. Fue un atardecer de abril, cuando el sol estaba tan bajo que las sombras parecían alargarse como dedos. Llevó una pala y cavó unos 20 centímetros con manos temblorosas y la respiración cortada. No encontró ataúd, no encontró restos, solo una manta gris, enrollada cuidadosamente, como si alguien la hubiera colocado allí con ternura. Dentro de la manta, un mechón de cabello castaño y una medalla de San Miguel oxidada por los años. Jacinto cayó de rodillas, no por el hallazgo, sino porque lo entendió todo. Magdalena no lo había matado, lo había escondido, lo había protegido, y él, sin saberlo, había estado custodiando un secreto de misericordia, no de culpa. Pero el problema era otro. Si la tumba estaba vacía, o al menos sin cuerpo completo, ¿a quién o a qué le estaba hablando durante todos esos años? ¿Por qué los niños veían a una mujer que pedía silencio, que pedía compañía? Jacinto comenzó a temer que la promesa no había sido solo de guardar el secreto, sino de completar algo que aún estaba pendiente. Tal vez Magdalena lo había salvado, sí, pero también había dejado una deuda abierta. Y él, por amor o por cobardía, nunca había preguntado cuál. En el año 2001, Jacinto cumplió 56 años, y por primera vez pensó en dejar El Rodeo. Le ofrecieron vivir con un sobrino en Ciudad Valles, con más comodidades y menos sombras. Estuvo a punto de aceptar, pero la noche antes de irse, algo ocurrió. Mientras dormía en la piecita de la iglesia, sintió que alguien lo observaba. Se levantó sobresaltado, y al abrir la puerta, vio a una niña parada frente a la iglesia, empapada por la lluvia. Tenía en la mano una muñeca de trapo, la misma de hacía años. Cuando quiso acercarse, la niña lo miró directo a los ojos y dijo, sin mover los labios: «Si te vas, se queda solo». La niña desapareció en un parpadeo, como si el agua misma la hubiera arrastrado de vuelta al suelo. Jacinto buscó por los alrededores con un farol en mano, pero no encontró huellas, ni ropa mojada, ni rastros en la tierra blanda. Solo el silencio denso que queda cuando algo sobrenatural se asoma en el mundo. Esa noche no durmió. Se sentó en la banca de la iglesia hasta el amanecer, repitiendo salmos que ya no creía y mirando sus manos, como si en ellas aún quedara algo de aquella visión. Al día siguiente, canceló la mudanza. Nadie entendió por qué. Su sobrino se molestó. El padre nuevo intentó convencerlo de irse, pero él sabía que no podía abandonar la promesa, no todavía. Pasaron los años y Jacinto se volvió parte del paisaje de El Rodeo. Era como un árbol viejo,
Nadie se acercaba mucho, pero todos sabían que ahí estaba. Con el tiempo, los más jóvenes ya no preguntaban por la tumba sin nombre, la daban por un capricho de viejo. Los niños, sin embargo, seguían viéndola. De vez en cuando, uno de ellos se detenía frente a la lápida y dejaba piedras pequeñas o dibujos hechos con crayones. Cuando Jacinto les preguntaba por qué lo hacían, todos respondían algo parecido: porque ella me lo pidió. Para entonces, él ya no se sorprendía. Solo asentía y les agradecía con una mano en el hombro, como si también a ellos los estuviera cuidando. En 2010, una mujer mayor llegó al pueblo buscando información sobre su madre. Venía desde Zacatecas, con una fotografía en sepia y una historia fragmentada. Su madre, Magdalena Zúñiga, había desaparecido en 1967 y nunca supieron más de ella. Tenía cartas, registros y una vieja libreta donde Magdalena hablaba de un lugar llamado El Rodeo, de un niño dormido bajo tierra y de un hombre de manos callosas que guardaba la culpa sin entenderla. Jacinto la recibió con una mezcla de alegría y espanto. Durante 3 días conversaron en la sacristía, bajo la luz tenue de las velas. Y al final, sin prometer nada, él la llevó a la tumba. La mujer lloró en silencio frente a la lápida sin nombre. No pidió explicaciones, no hizo preguntas. Solo colocó sobre la tierra una fotografía doblada y un collar que llevaba al cuello desde niña. Luego miró a Jacinto con una expresión que él nunca olvidó. No era reproche ni gratitud, era alivio, como si al fin algo se hubiera cerrado. Gracias por cuidarlo y por cuidarla a ella también, dijo antes de irse. Esa noche, Jacinto volvió a soñar, pero esta vez no vio a Magdalena. Vio al niño. Tenía los ojos cerrados, una manta gris sobre el pecho y la misma muñeca de trapo entre los brazos. Y por primera vez le habló: «Ya no tengo frío». Aquel sueño marcó algo dentro de Jacinto. Comenzó a prepararse para dejar el oficio. Habían pasado más de 40 años desde que prometió cuidar esa tumba, y sentía que tal vez su parte ya estaba hecha. El nuevo sacristán era joven, respetuoso, y aunque no entendía del todo las rarezas del cementerio viejo, tampoco se burlaba. Jacinto le explicó todo lo necesario: las fechas importantes, los nombres olvidados, los ritos que no estaban en los libros. Solo omitió una cosa: la historia de la tumba sin nombre, no por cobardía, sino por respeto. Esa historia, pensó, debía irse con él. Pero el destino, como los difuntos, no siempre acepta despedidas suaves. En 2022, 2 semanas antes del Día de los Muertos, el nuevo sacristán encontró la lápida rota, como si algo la hubiera partido desde dentro. Las flores blancas estaban esparcidas, la tierra removida, y la muñeca, la misma muñeca, había sido dejada sobre la banca de Jacinto dentro de la iglesia. Nadie la había tocado en años, nadie sabía dónde estaba. Cuando Jacinto la vio, no dijo una palabra. Solo se sentó, acarició el trapo con manos temblorosas y susurró: «Todavía no». Jacinto sabía que no podía ignorar lo que había pasado. El panteón, que durante años había sido su refugio y su penitencia, ahora le hablaba con una urgencia distinta. Era como si algo dormido se hubiera removido al final de su tiempo. Durante días, evitó ir al rincón del cementerio viejo. Caminaba por otros lados, arreglaba tumbas recientes, se ocupaba de flores, velas y registros, pero en su pecho había una presión constante, una especie de martilleo suave pero persistente que no lo dejaba en paz, hasta que una madrugada, como quien acepta una condena, fue. La tumba estaba partida, no abierta, sino quebrada, como si el concreto hubiera sido tocado por una grieta de siglos. El hueco no era profundo, apenas una fisura, pero suficiente para revelar lo que había debajo. La manta gris ya no estaba. En su lugar, alguien o algo
había dejado una caja de madera pequeña, de esas antiguas, sin clavos. Jacinto la tomó con manos lentas y la llevó a la sacristía. No la abrió de inmediato. Se sentó frente a ella como quien espera el permiso de los muertos. Afuera comenzaba a llover. Cuando por fin abrió la caja, encontró 3 cosas: una carta escrita con tinta desteñida, una fotografía en blanco y negro de Magdalena con un niño en brazos y un mechón de cabello atado con un lazo rojo. La carta estaba dirigida a quien haya cuidado de él. No decía nombres, no pedía perdón, solo agradecía. Gracias por no preguntar, gracias por no contar, gracias por permitir que el amor tenga un lugar donde descansar. Jacinto leyó aquellas palabras con los ojos llenos de lágrimas, no por tristeza, sino porque por fin comprendía. La promesa que había hecho no era un castigo, era un acto de fe. Esa misma noche escribió una carta, no una confesión, sino un testimonio. La tituló Para quien escuche después de mi muerte. En ella contaba todo: cómo conoció a Magdalena, cómo llegó al pueblo, lo que le pidió frente a la tumba, lo que sintió durante todos esos años. No especulaba, no acusaba, solo narraba, como ahora, porque entendía que hay historias que deben ser contadas no para que el mundo las juzgue, sino para que no se pierdan. Dejó la carta junto a la caja, en la capilla, envuelta en una manta gris. Desde entonces, Jacinto ya no volvió a tener pesadillas. Dormía poco, sí, pero en paz. Seguía dejando flores blancas cada día de los muertos, aunque ya no esperaba señales. Ya no necesitaba respuestas. Sabía que la niña del vestido gris, el niño del sueño, la muñeca rota y la promesa antigua eran parte de una misma alma que había encontrado un guardián en él. Nunca se consideró valiente, pero comprendió que, a veces, la mayor forma de valor es callar hasta que el silencio se convierte en abrigo. Hoy, con 78 años y el cuerpo casi vencido por el tiempo, Jacinto siente que su historia está lista para salir al mundo. No por él, sino por Magdalena, por ese niño sin nombre, por la tumba que ya no existe y por todos los que, alguna vez, sintieron que algo debía ser cuidado, aunque no supieran por qué. Porque toda promesa, incluso la más silenciosa, deja cicatrices. Y toda cicatriz, cuando se cuenta con verdad, puede volverse historia. Jacinto comenzó a guardar sus pocas pertenencias como quien se despide con calma. Dobló las camisas con cuidado. Apiló las cartas antiguas en una caja de zapatos y separó las flores secas que fue recogiendo a lo largo de los años en el panteón. Guardaba todo con una precisión casi ceremonial, como si cada objeto hubiera sido tocado por aquellos que ya se fueron. Dejó instrucciones simples para el nuevo sacristán: cambiar el agua del altar cada amanecer, mantener la puerta de la capilla abierta los sábados y, si es posible, escuchar las campanas cuando suenen solas. Nada más. La carta que había escrito permaneció intacta por meses, hasta que un día, al limpiar la mesa de la sacristía, decidió dejarla a la vista. La colocó junto a una vela apagada, como si quisiera que alguien, cualquiera, la encontrara en el momento justo. No buscaba gloria ni absolución. Solo quería que, algún día, alguien supiera que hubo un hombre que cuidó una tumba por más de 40 años. No por culpa, sino por amor a una mujer que no pudo salvar y a un niño que jamás conoció. Ese año, el Día de los Muertos cayó en una madrugada fría. El viento soplaba desde el este con olor a pino y tierra mojada, y la niebla cubría las cruces con un velo blanco que hacía que el cementerio pareciera suspendido en el tiempo. Jacinto caminó hasta la tumba con la misma flor de siempre, blanca, sin lazo, sin nombre. Pero al llegar al rincón viejo del cementerio, encontró algo que nunca esperó ver: la lápida reconstruida. Alguien la había restaurado, con piedras nuevas, lisas, sin grietas. En el centro, un nombre: Mateo Zúñiga.
Y, debajo, solo una frase: donde el amor guarda silencio, la vida aún respira. Él cayó de rodillas. No lloró. Solo se quedó ahí, en silencio, como si ese nombre hubiera abierto una puerta secreta en su memoria. Nunca había escuchado a Magdalena pronunciar Mateo, pero ahora todo tenía sentido. El niño de los sueños, el hijo que ella intentó proteger, el pequeño cuerpo envuelto en la manta, todo encajaba. No fue Jacinto quien rompió el pacto. Fue el tiempo que finalmente permitió que la verdad emergiera sin miedo. Y quizá haya sido la hija de Magdalena regresando en secreto para terminar lo que la madre comenzó. O quizá el mismo espíritu del niño pidiendo ser recordado. De regreso a casa, Jacinto sintió algo diferente en el pecho. No era dolor ni tristeza, era ligereza. Una especie de alivio que se instala cuando el alma sabe que hizo lo correcto, aunque nadie haya visto. Preparó un café, se sentó en el porche de la sacristía y observó el cielo empezar a aclarar. Las campanas sonaron solas esa mañana, 3 veces, y él solo sonrió, como quien ya sabe la respuesta que siempre buscó. Al día siguiente, los fieles encontraron a Jacinto durmiendo en su silla de madera, con la carta sobre el regazo y la muñeca de trapo apoyada a su lado, como si alguien la hubiera puesto ahí durante la noche. No había señal de dolor, ningún susto, solo paz. Una paz que se esparció por el rodeo de manera extraña, como si hasta los muertos supieran que algo se había cerrado. A partir de ese año, el pueblo comenzó a poner una vela blanca en el rincón más antiguo del cementerio, aunque no supieran bien por qué. En los meses que siguieron a la muerte de Jacinto, el nuevo sacristán mantuvo los cuidados del panteón con el celo que le fue enseñado. Pero había algo que nadie lograba repetir: la forma en que Jacinto escuchaba el viento, cómo tocaba las tumbas sin perturbar el descanso ajeno, cómo dejaba las flores blancas en el mismo ángulo exacto de la luz. Algunos decían que era un don, otros que era locura aprendida con el tiempo, pero nadie se atrevió a dejar el hábito. Cada año, en el Día de los Muertos, continuaron dejando una vela encendida y una flor blanca frente a la tumba de Mateo Zúñiga. Aunque no supieran quién fue, la carta dejada por Jacinto estuvo guardada un tiempo, hasta que fue leída por un periodista de la capital que visitaba la región. Había ido a El Rodeo en busca de historias antiguas, leyendas locales, pero encontró algo más: una narrativa tan humana, tan llena de pequeños detalles y grandes silencios que no pudo ignorar. Publicó un fragmento en el periódico regional, con el título El guardián del silencio. El texto emocionó a lectores en varias partes del país, pero en el pueblo nadie comentó el asunto. Era como si el secreto de Jacinto perteneciera solo a la tierra y a las piedras que cuidó por tantos años. Con el tiempo, comenzaron a llegar forasteros al cementerio, gente de lejos, atraída por la historia que leyeron en algún lugar. Tomaban fotos de la lápida, dejaban flores, encendían velas, preguntaban por Jacinto, y los habitantes, en vez de molestarse, comenzaron a recibirlos con gentileza. Decían: él ya no está aquí, pero si escuchas bien, quizás sientas lo que él sentía. Y señalaban el rincón más viejo del panteón, donde el viento aún silbaba diferente. Hubo quien intentó buscar explicaciones más racionales. Un antropólogo llegó a estudiar los registros del cementerio, las fechas, los nombres olvidados. Un sacerdote, más escéptico, enviado por curiosidad de la diócesis, intentó desmitificar la historia, diciendo que todo era construcción popular. Pero bastó una noche en ese pueblo, con las campanas tocando solas a las 3 de la madrugada, para que se fuera sin decir palabra. Jacinto, aunque ausente, seguía presente, no como fantasma, sino como memoria viva. Y entonces ocurrió algo curioso. Un niño del pueblo, nieto de uno de los panaderos, comenzó a visitar la tumba solo. Tenía apenas 8 años, y nadie le contó la historia completa,
pero cada vez que pasaba por allí dejaba un botón de rosa blanca. Cuando le preguntaron por qué, respondió con naturalidad: «Porque el señor de la silla me dijo que el niño ya no está solo». Esa frase circuló entre los adultos como una brisa. Nadie la cuestionó. Solo siguieron con el ritual, cada uno a su manera. Porque en el rodeo, el tiempo no borra las cicatrices, las transforma en senderos, en rincones de capilla, en sombras que protegen. Y Jacinto Herrera, con su voz baja, sus manos callosas y su promesa silenciosa, se convirtió en más que un hombre. Se volvió parte de la tierra, parte del viento, y parte de la historia que ahora tú, que lees o escuchas, también llevas contigo, aunque no lo sepas. Con el paso de los años, el nombre de Jacinto dejó de ser solo el de un ex sacristán. Se volvió referencia. Cuando alguien necesitaba explicar paciencia, decía: «Ten la calma de Jacinto». Cuando un joven erraba, la abuela decía: «¿Recuerdas cómo esperó 40 años para hablar? Aprende a escuchar primero». Los niños empezaron a jugar cerca de la tumba sin miedo, como si allí hubiera un campo protegido, y algunos, aunque sin entender por qué, llevaban muñecas de trapo y las dejaban a los pies de la lápida, como si sintieran que eso formaba parte del ritual, aunque nadie más lo pidiera. En la escuela del pueblo, una maestra incluyó la historia del guardián del silencio como parte de las actividades de lectura. Pidió a los alumnos que escribieran cartas para personas que ya se habían ido, inspiradas en la carta de Jacinto. Algunas de esas cartas eran dejadas en el cementerio, dobladas con cintas, otras leídas en voz alta el Día de los Muertos. Y con eso, lo que era secreto se volvió puente. Un puente entre lo que fue, lo que es y lo que aún puede ser, construido con palabras suaves, gestos silenciosos y memorias compartidas. Una vez, un hombre de la ciudad llegó a el rodeo buscando olvidar una pérdida. No dijo su nombre, ni por qué estaba ahí. Solo caminaba todas las tardes hasta el cementerio y se quedaba parado frente a la tumba de Mateo, como esperando oír algo. Después de 3 días, se acercó a una señora local y preguntó si ese niño era real. Ella sonrió y respondió: «Más que muchos que andan por ahí». Él asintió, dejó un pequeño ángel de madera a los pies de la lápida y se fue sin mirar atrás. Nunca volvió, pero el ángel sigue ahí hasta hoy. La tumba de Mateo Zúñiga, antes olvidada, hoy florece todo el año. Siempre hay algo dejado por alguien: un botón de camisa, una cinta azul, una hoja doblada en forma de barquito. Y nadie toca nada. Incluso los perros que a veces entran al cementerio parecen respetar ese rincón. El nuevo sacristán, ahora mayor, cuida el área con el mismo cariño que Jacinto, pero sabe que allí hay algo que escapa a la comprensión. Solo dice: «No sé quién lo dejó ni por qué, pero si está aquí es porque tiene sentido para alguien». Y eso es justamente lo que hizo a El Rodeo. Diferente. No por las historias en sí, sino por la forma en que decidieron contarlas, con respeto, sin prisa, sin exigir que todo tenga respuesta. Jacinto enseñó eso, que a veces lo que parece locura es solo otra forma de amor, que guardar un secreto puede ser una forma de proteger el mundo, y que hasta las promesas más silenciosas pueden resonar por generaciones enteras, sin necesitar explicaciones. Quizás sea por eso que, cada 2 de noviembre, incluso los que ya se mudaron lejos vuelven por un día. No para visitar a sus muertos, sino para agradecer a los vivos que los cuidaron. Y entre esas personas, en todas las conversaciones susurradas entre las velas y flores, el nombre de Jacinto Herrera aún aparece, como si él nunca se hubiera ido de verdad. En la última reforma de la capilla, un albañil local encontró una inscripción escrita a mano detrás de una de las tablas del antiguo altar. Era simple, casi infantil, como una nota hecha a las apuradas. Prometer no es hablar,
es quedarse. La letra recordaba a la de Jacinto, aunque nadie pudo afirmar con certeza. Aún así, decidieron dejar la frase visible, grabada en la madera nueva como parte de la restauración. Desde entonces, quien entra en la iglesia nota ese detalle discreto, y muchos se detienen unos segundos frente a él como si lo comprendieran, aunque no entiendan todo. El hijo del antiguo sacristán, hoy con 11 años, a veces acompaña al padre al panteón en las mañanas frías, y, en lugar de correr entre las tumbas o quejarse del frío, se sienta al borde del muro donde Jacinto solía descansar y queda quieto, observando el viento entre los árboles secos. Cuando le preguntan qué es lo que ve, responde con naturalidad: escucho lo que nadie escucha. Nadie se ríe, porque en el rodeo aprendieron a respetar incluso lo que no se explica. Algunas noches, los habitantes dicen ver una figura sentada en el porche de la sacristía. No da miedo, no amenaza, solo observa, y cuando alguien se acerca, desaparece despacio, como la niebla cuando sale el sol. Algunos dicen que es invención de la nostalgia, otros que es Jacinto haciendo su última ronda, pero la mayoría ya ni comenta, acepta, porque hay cosas que simplemente pasan a formar parte del lugar, como la campana que suena sola, la flor que nunca se marchita o el silencio que consuela. En las casas más antiguas es común encontrar un pequeño retrato de Jacinto en marcos modestos, junto a velas y santos. No fue idea de nadie en particular, fue surgiendo. Naturalmente, una vecina puso el primero, luego otra más. Hoy es casi una costumbre, como si al encender la vela por sus seres queridos, también encendieran una gratitud silenciosa a aquel hombre que cuidó tantos nombres desconocidos sin pedir nada a cambio. Un recuerdo de que la fe puede habitar en los gestos más pequeños. A veces llega gente de lejos preguntando si es verdad todo lo que dicen sobre el guardián del cementerio. Esperan oír leyendas, milagros, apariciones, pero se van con otra cosa. Lo que encuentran no es espectáculo, es delicadeza, es respeto, es una comunidad que aprendió con un hombre simple que cuidar a los muertos es en el fondo una forma de cuidar a los vivos, que cada tumba dice algo, incluso en silencio, y que cada promesa, por pequeña que parezca, puede atravesar décadas si se hace con todo el corazón. Por eso, si algún día pasas por el rodeo y ves a un niño depositando una flor blanca en una tumba sin nombre, no te extrañes. Si escuchas las campanas sonar solas o ves una muñeca de trapo en un rincón improbable, no te asustes. Solo detente, respira y escucha, porque quizá, sin saberlo, estás pisando un lugar donde el silencio se volvió lenguaje, donde hasta la ausencia tiene rostro, y donde un hombre llamado Jacinto Herrera enseñó que amar en silencio también es amar. En el último día de los muertos antes de la pandemia, el Panteón de El Rodeo recibió más visitantes que nunca. No había carteles ni programación oficial. Era solo el boca a boca, el susurro entre vecinos, el recuerdo de quien contó a alguien. Vinieron familias enteras, ancianos con velas encendidas, niños con muñecas y flores blancas, y todos, sin excepción, guardaron silencio al pasar por el rincón más antiguo del cementerio. No hubo discurso, no hubo misa, solo silencio, y en ese silencio algo se acomodó dentro de cada uno. Un señor que vino de Monterrey se acercó al nuevo sacristán al final de la tarde. Tenía los ojos llorosos y dijo que había perdido a su hijo meses antes, en circunstancias que nadie comprendía. Escuché hablar de este lugar y vine sin saber por qué, pero ahora entiendo, porque aquí nadie necesita entender todo para sentir. Aquí, solo con estar, ya consuela. El sacristán solo asintió y le ofreció una vela blanca. El hombre la puso al borde de la tumba de Mateo y se fue en silencio como tantos otros. A veces, en la radio local, alguien llama
y pide que pongan una canción en homenaje a Jacinto Herrera. No piden canciones tristes. Generalmente son valses antiguos, suaves, de esos que mecen la memoria con delicadeza. Y en medio de la programación habitual, una voz tranquila anuncia: para el guardián del silencio, donde quiera que esté. Nadie comenta después, pero todos escuchan. En una sala de la escuela municipal ahora hay un pequeño mural con fotos antiguas del pueblo. En el centro está Jacinto, aún joven, sosteniendo una azada y con una sonrisa discreta en el rostro. Al lado, un fragmento de la carta que dejó escrito con tinta azul en un papel blanco. Gracias por permitir que el amor tenga un lugar donde descansar. Los alumnos pasan por allí todos los días y algunos ya conocen el texto de memoria como si fuera una oración. En la nueva generación no se habla de Jacinto con miedo o misterio, se habla con ternura. Los niños encuentran hermoso que alguien haya cuidado una tumba por tantos años solo porque prometió. Y quizá ese sea el mayor legado: enseñar que una promesa no necesita testigos, ni recompensas. Basta la conciencia, basta el corazón. Y eso, en un mundo donde todo parece exigir pruebas, es casi un milagro. Los días en que el viento sopla más fuerte, los habitantes más antiguos juran que todavía se escucha el chirrido de la silla de Jacinto en el porche de la sacristía. Es un sonido bajo, rítmico, como si alguien se estuviera meciendo despacio. No da miedo. Al contrario, reconforta. Como si él todavía estuviera ahí, solo observando, solo cuidando. Y si alguien pasa cerca y deja una flor en el suelo, dicen que el viento cambia de dirección, como si agradeciera. Un adolescente que creció escuchando la historia decidió escribir un cuento inspirado en Jacinto. Lo envió a un concurso estatal y ganó el primer lugar. Cuando lo entrevistaron, le preguntaron por qué eligió a un personaje tan silencioso. Él respondió: porque hoy en día todo el mundo habla, todo el mundo grita, pero a veces es en el silencio donde encontramos las respuestas que más importan. Los jueces guardaron silencio por unos segundos, luego aplaudieron, y el chico sonrió. El año pasado, un señor muy viejo, casi ciego, fue encontrado durmiendo junto a la tumba de Mateo. Era su último deseo en vida, pasar una noche en ese rincón. Trajo consigo una vela, una flor y una carta. Cuando le preguntaron qué buscaba, respondió: quiero aprender a escuchar como él escuchaba. Lo dejaron allí, en paz, bajo el cielo limpio de noviembre. Y a la mañana siguiente, cuando se levantó con dificultad, dijo: solo, ahora sí, puedo ir. Las paredes de la iglesia aún guardan la misma frase: prometer no es hablar, es quedarse. Hoy, jóvenes que nunca conocieron a Jacinto tocan la madera como si tocaran una bendición, porque de alguna manera esa presencia aún los alcanza, no como un fantasma, sino como una memoria viva que pulsa en la tierra, en las flores, en la campana que resuena sola. Y quizá tú, que estás escuchando esta historia aquí en Cicatrices con Historias, también sientas eso. Quizá, en algún momento de tu vida, hayas hecho una promesa silenciosa. Quizá aún estés cargando algo que nadie sabe, y está bien. No toda historia necesita ser contada en el momento en que nace. Algunas historias necesitan madurar en el alma antes de tocar el mundo. Jacinto esperó más de 40 años para contar la suya, y cuando la contó, no buscaba justicia ni explicaciones, solo quería que alguien supiera, que alguien viera, que alguien, algún día, siguiera cuidando, porque cuidar es lo que queda cuando todo lo demás falla. Y a veces, cuidar es la única forma de amar sin hacer ruido. Hoy, la tumba de Mateo Zúñiga sigue allí, simple, silenciosa, sin adornos. Pero nunca está sola, porque toda promesa hecha con amor, aunque nadie escuche, permanece. Y porque todo guardián del silencio, más temprano que tarde, encuentra quien escuche.
Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Y si en algún momento tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal Cicatrices con Historias y comenta aquí abajo. ¿Cuál es la promesa más silenciosa que tú has hecho?